las redes de reparto o distribución de alta tensión son redes que tienen un comportamiento razonablemente activo, mientras que las redes de media y de baja tensión, debido a su bajo grado de monitorización, bajo grado de control y supervisión, tienen un carácter mucho más pasivo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? Como comentábamos antes, las redes de media y de baja tensión antes se solucionaban en cuanto a pensar qué es lo que tenemos que hacer en el terreno de la planificación, del acceso y el acceso a la red. Alguien se quería conectar, se veía un poco, se simulaba cuáles eran las situaciones más desfavorables que podía tener ese nuevo elemento en la red y se conectaba. Y a partir de ahí ya todo el mundo contento. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues que en esa situación en la que todo era muy predecible, con flujos unidireccionales desde los puntos de transporte hacia el consumidor final, ahora se está empezando a conectar una generación distribuida que altera y modifica esos flujos, convirtiendo esas redes en redes de flujo bidireccional. Por lo tanto, el comportamiento ya no era tan predecible como era en el pasado. Y, por lo tanto, que es lo que señala aquí, de alguna manera estamos como rompiendo las reglas, ¿no?, que nos va a exigir cambios de cara al futuro. Y aquí es donde os lanzo el mensaje del antiguo paradigma que teníamos, que es que los sistemas eléctricos se dimensionaban de modo que la generación sigue a la demanda. Y eso es lo que está empezando o debe empezar a cambiar. Bien. Entonces, de alguna manera, nos encontramos con un nuevo modelo. En ese modelo no debemos olvidar el objetivo que tenemos entre manos, que es el producto electricidad. El producto electricidad debe ser entregado a nuestros clientes en buena calidad, de manera eficiente y de una manera sostenible. Entonces, hoy nos encontramos con nuevos elementos, que son los denominados recursos energéticos distribuidos. ¿Cuáles son esos recursos energéticos distribuidos? La demanda, el almacenamiento, los vehículos eléctricos y la generación distribuida. Unos nuevos recursos energéticos distribuidos que, para que se integren, se tienen que realizar de una manera inteligente. Y se habla, por lo tanto, de microredes y de redes activas. Y aquí es donde resalto la importancia de cuáles van a ser nuestros canalizadores. ¿Quién nos va a permitir de alguna manera que esto sea posible? Las nuevas tecnologías, y antes hablamos, por ejemplo, ya del tema de la arquitectura, de comunicaciones, cómo va a ser toda esa infraestructura y, por favor, y esto hoy sí que os voy a insistir bastante, las reglas del juego. Hoy ya está habiendo problemas cuando hablamos de ese proceso de las Smart Grids, y ahora veremos la hoja de ruta, donde no se están cumpliendo los hitos adecuados porque las reglas del juego no lo permiten. Entonces, se habla de Smart Grids. Pues yo lo que me gustaría también es decir que las Smart Grids se implican una Smart Regulatory Framework, una Smart regulación, una regulación inteligente. Entonces, con toda esta fotografía, ¿cómo definiríamos las Smart Grids? Además, me parece fenomenal porque he traído justamente otro tipo de definición. Miguel hacía énfasis en el proceso y a mí lo que me gustaría decir primero, bueno, es que las Smart Grids, como en algunos lugares he escuchado, se habla de revolución. Yo diría que las Smart Grids es una evolución, es un proceso. Las Smart Grids son, primero, redes eléctricas. Las redes eléctricas que existen en un proceso hacia unas nuevas redes eléctricas que tienen que hacer ¿qué? Integrar de una manera inteligente los recursos energéticos distribuidos, que ya hemos dicho que eran el vehículo eléctrico, el almacenamiento, la demanda y la generación distribuida. ¿Cuál podría ser esa fotografía, esa hoja de ruta que nos trazaría
ese proceso hacia el cual nos vemos ya encaminados a ello. Bueno, el primero, si os fijáis, ponemos aquí y reflejamos, hoy deberíamos estar aquí. ¿Por qué? Porque realmente ya estamos en el proceso de implantación de la telemedida, por lo que, si todo hubiera ido bien, deberíamos estar entre el punto 2 y 3. Deberíamos haber comenzado por hacernos la pregunta de cómo podemos hacer mejor lo que ya hacemos, que es lo que hablamos de la optimización en la explotación de la red. Y aquí ya estamos fallando. ¿Por qué? Porque ya hay una generación distribuida que se está conectando a la red, pero debido a que los esquemas regulatorios no son smart, por así decirlo, pues no se está integrando como debiera la generación distribuida que está en las redes. Como paso siguiente, es fundamental que en esa integración pues existan los servicios complementarios. ¿Qué son los servicios complementarios? Son todos aquellos servicios asociados a la generación, al transporte, a la distribución, a la comercialización, a los agentes del sector en general, destinados a garantizar la calidad y la integridad y seguridad del suministro. Entonces, es muy importante articular, definir, procedimentar y regular muy bien esos servicios complementarios, porque va a ser el vehículo que nos va a permitir canalizar e integrar los recursos energéticos distribuidos. En esa situación, pues, y como muy bien ha explicado Miguel, el plan de implantación de la telemedida, que debe venir seguido la telemedida por la telegestión. Primero es tener la medida, después es esa comunicación bidireccional que va a existir entre esos contadores inteligentes y los diferentes agentes del sector, telegestión, y después, en esa línea, gestión inteligente de toda esa telegestión. Y avanzaríamos, por ejemplo, hacia la gestión avanzada de la demanda, donde una nueva demanda sería el vehículo eléctrico, por supuesto, con los cambios regulatorios convenientes para traer señales de precio, para que se les permita y puedan, de alguna manera, participar en los servicios complementarios, para al final, y este es un mensaje importante, cambiar ese concepto de paradigma, la generación sigue a la demanda, tiene que haber una coordinación entre todos los recursos energéticos distribuidos. Bien, entonces, muy importante, los servicios complementarios. Ese vehículo canalizador para, de alguna manera, conseguir la integridad y seguridad del suministro en el sistema. Ya existen los servicios complementarios. Es un concepto y una herramienta que se viene usando pues, desde hace mucho tiempo. Esto, a nivel del operador del sistema, en la red de transporte, están los procedimientos de operación. Y en la actualidad, aunque si bien sí se están articulando, no existen todavía los procedimientos de operación para las redes de distribución. Y esto es importantísimo, porque van a ser esas reglas del juego que van a satisfacer los servicios complementarios. Hay muchos. Está la regulación frecuencia-potencia, el control tensión reactiva, pero hoy, y por la problemática que conlleva, me gustaría resaltar dos servicios complementarios, que serían cómo los recursos energéticos distribuidos van a integrarse o participar en el servicio complementario de la contribución a la seguridad del suministro en las redes de distribución, y otro muy importante es cómo se pueden integrar esos recursos en el control tensión reactiva. Entonces, desde el punto de vista de control tensión reactiva, no os preocupéis que no os voy a aburrir con todos los reales decretos y procedimientos de operación. Sí me gustaría que os quedaréis con el concepto de, a efectos de control de tensión, cada agente tiene una ley que le dice qué es lo que tiene que hacer. Para el transportista existe un procedimiento de operación, para el distribuidor existe un real decreto y, a su vez, para la generación distribuida, régimen especial, existe otro real decreto. Lo primero que os quiero señalar aquí es, y hablábamos de las reglas del juego, es que el distribuidor, con el mapa actual regulatorio, no puede cumplir, primero, con alguna ley y, segundo, con una buena calidad de entrega de producto final a los consumidores.
¿Por qué?